Hola, bendiciones, feliz sábado. Dentro de la liturgia de la palabra que hoy meditamos en este último día de la semana 29 del tiempo ordinario, encontramos una frase, una pregunta, por decirlo de una manera retórica, en función de la parábola que Jesús habla sobre la higuera que estaba en medio del viñedo y no daba fruto. Dice, ¿para qué ocupa la tierra inútilmente? Él se refiere a una higuera o un árbol frutal, que en ese caso estaba en medio de su viña y no daba fruto. Entonces, quitémosla, ¿para qué nos sirve? Hay una palabra, o quizá pues, nos puede resultar algún punto pues chocante, pero la realidad del cristiano, si lo comparamos con esta parábola, nace por ahí. No se trata únicamente de intentar de ser buenos en la medida de no cometer cosas malas, sino que la verdadera, pues, forma de ser bueno, la verdadera santidad, no está en el omitir el mal, sino en producir el bien, en hacer de nuestras acciones, de nuestros gestos, de todo lo que tenga que ver con nuestra vida, algo que aporte, que dé un fruto para aquel que lo necesita. Este árbol, el viñador, bueno, perdón, el dueño de la viña, tal vez iba a su viñedo relativamente poco, pero sabía que el que caminaba por ahí, la gente que trabajaba, los demás viñadores, las visitas y demás, pues cada vez que encontraban ese árbol, buscaban de una u otra manera que encontrar algún fruto. Y el tener ahí un árbol que no diera fruto, pues para él le resultaba algo sin sentido. Y es que, disculpe la comparación, puede ser un poco brusca, pero de veras que la vida cristiana que no dé fruto no es vida cristiana en sí misma. No tiene un sentido propio. ¿Por qué? Porque el Señor nos invita a actuar, nos invita a amar en la acción. Y es justamente lo que nos decía el apóstol San Pablo, que dice que cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida que Cristo se la ha dado. Ok, en primer lugar, el Señor a todos nos ha dado algo para poder dar fruto, nos ha puesto esa semilla, nos ha puesto su gracia. Habrá personas que tengan un talento más grande para algunas cosas que otros, pero porque no tengas el talento del otro no quiere decir que no tengas nada que ofrecer. Hay muy buenos predicadores, hay muy buenos formadores, hay gente que es muy buena para el canto o para tocar instrumentos musicales. Habrá personas que tienen ese talento tan maravilloso de saber escuchar. Hay gente que, por ejemplo, nos pasa mucho cuando estamos en temas de formación. A veces queremos adornar tanto la formación para dar un testimonio e indicar, de cierto modo, alguna situación sobre la vida cristiana, y llega tal vez la persona más sencilla de la comunidad, Fernando, y sin ser peyorativo, la viejita que siempre, cada domingo va a la celebración, y en su forma de actuar, en su forma de tratar a los demás, en su forma de referirse, si Dios quiere, que Dios lo acompañe, que Dios lo bendiga, en esa sencillez de querer servir a los demás hasta en lo más humilde, que si piden que alguien que barra la iglesia ya está en primer lugar ahí ofreciendo. Y al final esas acciones se vuelven testimonio más grande y son ejemplos de conversión más fuertes que los que muchos de nosotros pudiéramos dar a nivel de formación. Ojo, cuidado, debemos formarnos porque la fe debemos defenderla y debemos conocerla. Pero si de tanto conocimiento no lo podemos llevar a una práctica de una vida según el Evangelio, en una vida marcada por la dulzura, por el amor, por la amabilidad, por el deseo de servir, no estamos llevando una vida cristiana completa. Entonces, bueno, decía justamente la carta de Pablo, el texto de los Efesios de hoy, que habla de diversas vocaciones que son importantes: predicadores, pastores, profetas, apóstoles, maestros. Podemos agregar, como decía anteriormente, a los cantores, a la gente que hace pantomima, a la gente que hace obras de teatro para la iglesia, a la gente que limpia, a los sacristanes, lectores, a la persona que llega cada vez que hay juego eucarístico, cuando podía, pues obviamente visitar más los templos, y esperemos que pronto puedan ser visitados. La persona que llegaba con su rosario y se quedaba una horita, media horita velando junto al Santísimo. Todas esas vocaciones, todos esos pues servicios o ministerios
engrandecen y son nuestro llamado de dar fruto. Pero también dice que es necesario que todo eso nos lleve a la fe, a entender en qué creemos, a confiar en la enseñanza de la iglesia y vivirla de la mejor manera. Porque al final esa es la plenitud de nuestra fe, entender, conocer, formarnos y de eso vivir acordemente. Porque si sabemos pero no vivimos, es como si no supiéramos. Entonces, eso por ahí. Tal vez en algún momento de nuestra vida llegamos a pensar de que no tenemos nada que ofrecer. Nos podemos sentir como esa higuera. Tal vez porque hemos vivido una especie de pasividad ante todo esto de nuestra presencia hacia la iglesia. Pero vean qué interesante, Jesús en este momento hace la del viñador. ¿Y qué dice? Al Padre, dame tiempo, esperemos. Tal vez a veces el Padre ha visto, y no en este caso Él no va a pensar en cortarnos ni mucho menos, pero al Padre tal vez le duele hasta cierto punto nuestra indiferencia ante el llamado cristiano que tenemos. Entonces, Cristo, de una manera especial, Él se pone entre esa intermediación, por decirlo de alguna manera, reitero, esto es dentro de la parábola una forma de verlo. Y el Señor nos dice, confío en vos, te voy a trabajar en vos a través de la fuerza del Espíritu Santo y vamos a hacer que des fruto. Y vean que hay dos cosas que Él nos ofrece, que es aflojar la tierra y echarle abono. ¿Qué es aflojar la tierra? Cuando la tierra está endurecida cuesta mucho dejarse, pues que las raíces tomen fuerza, que se nutran de todo lo que puede ofrecernos la tierra, que todo lo que puede ofrecernos el entorno. Así es nuestro corazón. Bien lo decía Juan Pablo II, no hay peor prisión que un corazón cerrado. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando queremos servir al Señor es aflojar el terreno, aflojar la tierra, que es aflojar el corazón, abrir el corazón a la gracia de Dios e inclusive hacer un salto de fe en muchas cosas. A veces nos creemos muy autosuficientes y confiamos mucho en nuestros talentos, pero también a veces nos toca soltar un poquito. La ironía en este caso puede resultarte al escucharlo, pero es soltarnos de todo aquello que nos da seguridad y simplemente dejar que el Señor ablande y remueva toda nuestra vida. A veces hay cosas que creemos por demás sentadas, porque voy todos los domingos a la Eucaristía, entonces yo estoy viviendo santamente. Y a veces vamos a la Eucaristía y ni nos damos cuenta y entramos de la misma manera que salimos, ¿ok? Pidámosle al Señor que ablande, que afloje ese terreno de nuestro corazón, para que cada encuentro, cada cosa, verdaderamente podamos encontrar al Señor y liberarnos de aquellas situaciones que nos endurecen nuestro existir y no nos permiten en ese aspecto validar y llenarnos de todo eso que Dios tiene para nosotros. Y lo segundo es echarle abono. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la lectura de la palabra? Como decía anteriormente, vamos a misa conscientemente de lo que estamos viviendo, nos dejamos inundar por la palabra proclamada, oramos conscientemente con el sacerdote en las plegarias que ahí se realizan. Cada una de esas cosas verdaderamente nos deben de llevar a abonarnos, a darle fuerza, a echarle aceite a nuestra lámpara, como dice otra de las parábolas o ejemplos que encontramos en la Biblia. ¿Cuánto tiempo dedicamos a hacer obras de caridad? ¿Cuánto tiempo dedicamos a conversar con nuestros seres queridos de una manera no de juzgar, sino de compartir y escuchar? Todas esas cosas es el abono que necesitamos. Entonces, cuando el corazón está, en este caso, abierto y empezamos a abrirnos diferentemente a todos esos regalos que nos da Dios para poder, pues, abonar nuestra vida, ahí empezaremos a dar frutos de esa manera. Puede sonarles algunos muy sencillos, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque si no liberamos el corazón cuesta. Pero por otro lado, y sin querer ser, pues, en este caso ambiguo, para algunos puede ser muy difícil, pero empieza poco a poco. Como los niños. De hecho, San Pablo también lo decía a los Efesios.
Ya no seremos como niños, pero empezamos como niños. En la fe también empezamos como niños. Habrá cosas que en este momento tal vez nos sean difíciles de entender, tal vez nos cueste mucho sacar media hora para orar, ok, empiece con 5 minutos, pero eso sí, nos toca ir creciendo, nos toca ir, ya cuando te das cuenta ya 5 minutos no serán suficientes, serán 10, igual con la lectura de la palabra, igual con algún libro espiritual, ya cuando empiezas a vivir la misa, tal vez inclusive hasta una Eucaristía no te será suficiente a la semana, irás 2, 3, 4, 5 días, pero es necesario aprender a crecer. Pero para crecer tenemos que tener firmes las raíces. Y para poder tener firmes esas raíces es necesario que también nosotros pues nos abramos a que el Señor ablande nuestra vida. Y a veces la sacuda. Porque a veces hay que zarandear cosas para echar fuera todo aquello que no nos ayuda a acercarnos al Señor. Entonces, todos tenemos una misión. Porque es el principal llamado de que Dios nos hace dar fruto. Y un fruto que genere, pero es un proceso que Él también va a guiar en la medida que nosotros se lo permitamos. Entonces, cerrando ya casi el mes de octubre, estamos a punto de empezar la última semana del mes de octubre. Pidámosle al Señor poder cumplir fielmente y ser, en este caso, los misioneros que Él pide de nosotros. Bendiciones.